con solo 24 Mirá. grados de temperatura, así Oh. que, pero preocupado por la Argentina, donde el clima, el viento es frío, pero el clima es caliente. La verdad que sí. ¿Y qué haces con saco con ese calor? Y yo decía, tengo que tener aspecto de señor serio y Claro, con presenta- nosotros. pero me lo puedo sacar No, no, está perfectamente. perfecto. Sí, 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 la temperatura da, no hay problema. Claudio, Y antes, el saco tapa la gordura. eso es verdad, eso es verdad. Antes de preguntarte sobre Argentina, te pregunto cómo están tus relaciones con el staff del Fondo Monetario Internacional en la cual vos fuiste parte. O sea, no es que no es que estoy con ellos o hablo frecuentemente, hay algún contacto, es una buena relación, así que esa es la situación. Yo conozco a Ilan Goldfein bien de antes, él es el que tiene el puesto Mm, que yo alguna vez tuve allá sí. hace algunos años. Y conozco, digamos, muchos de los participantes en esta cosa, así que eso es lo que puedo decir. Yo No era, me cuentan los chismes, claro, lamentablemente no me claro. cuentan los chismes. Yo era amigo de Jorge Murillo, quien fuera también integrante del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Falleció Correcto. lamentablemente hace 2 años. Fue ministro de acá de Santa Fe, ministro de Obras Públicas, y después fue parte del equipo económico de Herman González, puesto por el fondo, puesto directamente por el Fondo Monetario Internacional, de Herman González allá por la década del 80, 89, 90, cuando asume Claro, sí, sí, Herman sí, sí. González, ¿no? Y él me Ujú. contaba que seguía hablando, hasta hace 4 o 5 años atrás, seguía hablando con gente que obviamente estaba jubilada y que ellos también hablaban con gente del fondo y conseguían esos chismes que me decís vos que no te los cuentan. Pero no te lo deben contar porque saben que hablas conmigo y después te digo que me lo digas. Ese es el peligro, ese es el peligro. Bueno, esta introducción es para saber, porque hoy estamos en una encrucijada, ¿no? Eh, pero esa encrucijada es más eh, pensar que en todos los rumores, porque la verdad que no, Cristina Fernández de Kirchner esto no lo dijo, no la escuchamos, pero todos los rumores son que Cristina le presentó a Alberto Fernández un papel con varios puntos y uno de los puntos es rompe con el fondo. El acuerdo con el fondo no sirve, no lo podemos cumplir, rompe con el fondo. Y ahí es la pregunta que te vengo a hacer a vos. ¿Qué le Sí. pasa a la Argentina si rompe con el fondo? Una cosa es que no podíamos llegar a un acuerdo porque no estábamos en condiciones. Bueno, en Argentina ya sabíamos dónde iba. Y ahora no nos gusta el acuerdo, queremos otro o nos vamos. ¿Qué le puede pasar a la Argentina? Me voy a poner en el caso hipotético, Mm, ¿sí? Que digan, no, no vamos a tener acuerdo con el fondo. No nos vamos del fondo, pero claro. bueno, no, no tenemos acuerdo, listo, vamos a hacer lo que se nos da la gana o lo que creemos que podemos hacer. Eh, ¿Eso qué significa en la práctica? Aparte de las malas políticas que probablemente se instrumenten, eh, el fondo reestructuró, pero en cuotas. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Había 44.000 millones de dólares de deuda que se vencen o se iban venciendo en 22, 23 y 24. El programa con el fondo cubre eso y cada 3 meses la, se le da la plata para pagar lo que se debe y se extiende el vencimiento o se puede pagar en 10 años. O sea, lo que se está diciendo es, yo te voy a reestructurar la deuda en términos prácticos, pero dependiendo de cómo estés cada 3 meses. Lo que ya recibieron, lo recibieron. Ahora, dejan de, dejan de tener un programa con el fondo, pueden hacer dos cosas. Una, altamente hipotética,
y es que, bueno, yo consigo plata de algún otro que me preste y le pago Pago. al fondo. ¿Eh? Sí. Eso es una. No se va a dar porque ni los grandes amigos Mm. del gobierno argentino, llamémoslo Rusia, China y algunos otros más, no tienen, primero los chinos no van a hacer eso porque los chinos se han quemado demasiado y, eh, eh, y no tienen para dar 44.000 millones de dólares para una aventura más en el exterior. Los rusos no tienen y cualquier otro amigo, los iranios, los venezolanos o algún otro, menos todavía. Mm. Bueno, no pueden pagar, entonces entra la Argentina en atraso. Perdón que me estoy Sí, extendiendo. no, no, pero es. Entra en atraso. Ahora, eh, cuando entra en atrasos con el fondo, no hay un perdón de deuda. Acordémonos que el fondo es una cooperativa de crédito, donde los que nos están prestando, en última instancia, no son los bancos de Nueva York o los bancos de Mm. Frankfurt y de Tokio, sino que son los gobiernos de todos los países. Sí. Puede ser Paraguay o Uruguay que nos estén prestando indirectamente. Entonces, entra en sanciones después de quizás 90 días, van a decir está en atraso, le dicen ahora, después de 90 o 120 días, no pueden negociar Mm. a menos que paguen. Y si la Argentina sigue, entra en una situación de deudor incobrable e incluso se podría llegar, aunque nunca se ha hecho en los últimos 50 años, a la expulsión del fondo. Al que entrar en atrasos con el fondo, el Banco Mundial no puede prestar, el BID e incluso la CAF no van a prestar, Mm. la Argentina queda totalmente cortada y queda más aislada en la práctica que Rusia. Eso es como lo veo. Bien, ahora te pregunto otra cosa. Imagínate que nosotros, el acuerdo con el fondo tiene estas condiciones. Una que son las partes económicas, financieras. Acordamos que estos 44.000 te pago de esta forma, Sí, tanto, tanto, tanto. Y la otra, que es lo que por el cual el peronismo se quiso ir del Fondo Monetario o de mantenerse en el fondo, pero no tener créditos del fondo, que es la que el fondo te dice, bueno, para pagarme tenés que hacer esto, tanto es tu meta de crecimiento, sí, tanto es tu meta de inflación, tanto es tu meta de dólares en el Banco Central, tal es tu meta para pagar a jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que sigamos cumpliendo mes a mes o año tras año las cuotas, pero digamos, no te voy a cumplir ninguna meta. ¿Por qué? Porque no las puedo cumplir. ¿Qué puede pasar? bueno, el fondo, no, eh, el acuerdo con el fondo no está escrito en mármol de Carrara o Ah, granito duro. ¿Eh? bien. Todo se negocia, pero tiene que haber tiene que haber un programa, no la receta del fondo, porque en la Argentina se habla mucho de la receta del fondo. La Mm, receta del fondo refleja muchísimo la percepción internacional, mm, global, de cómo hay que manejar la macroeconomía. Y sí. eso va desde, eso se aplica desde Argentina a Uruguay, pasando por los países europeos, por África y Mm, terminando en la China, que en la parte macroeconómica es muy, muy estricta. O sea, está todo eso. Si hay problemas con los números de base, se van a cambiar. Es lo que muchas veces se ha hecho. No es que no se pueda cambiar, pero si van a decir no vamos a ajustar y el déficit se va a ir para arriba, mm. en vez de bajar a menos 1%, mantengo el déficit primario en menos 5, eso es inaceptable desde un punto de vista no solo institucional, porque a pesar de que el personal del fondo quiera, no se lo van a aceptar en la junta directiva, pero además va en contra de todo sentido racional de manejo económico. Claudio, vos que sos argentino, estás en Washington desde hace ¿cuántos años?
Uy, uy, uy. Pero, Voy a cumplir 50 años de ¡po! estar en Washington. Soy Ay, un mami. viejito. Bueno, ¿alguna vez habrás visto como lo que sucede hoy en la Argentina, que lo habrás escuchado por otras voces, otros periodistas que te lo pueden haber comentado? La Argentina tiene créditos desde el año pasado y el anterior firmados con el Banco Mundial, con el BID y un montón de organismos internacionales. Para esos créditos, una cantidad también son subsidios porque son a tasa negativa, Muy baja. muy baja o algunos son sin devoluciones. Pero requiere, ahí sí te van dando los tramos, dice, estamos construyendo una planta en tal lado, San Lorenzo. ¿Para qué? Para arreglar los vehículos del ejército. ¿Y por qué está? Está Sí. el 22%, bueno, toma el tramo, al 44%, toma el tramo. Y lo que está pasando en la Argentina es que nadie firma toda la papelería para ir buscando los tramos. Estamos retrasados, tenemos como 4.000 o 5.000 millones de dólares por recibir, pero nadie se anima a poner los ganchos. Hace un año que estamos de esta forma, estamos paralizados. Eh, es una tragedia. O sea, para eso están los organismos internacionales. El fondo está para ayudar a un país en crisis. Mm, No hay tantos programas con el fondo, pero es para una situación como la actual. Pero que la Argentina esté atrasada en recibir préstamos de organismos serios como los que estás mencionando, mm. porque no se atreven, es una cosa, es una Es un vergüenza, a mi juicio. sacrilegio para los que creen en Dios, un sacrilegio. Es un pecado Es un mortal. sacrilegio. Sí, Sí, claro. es totalmente así, porque la economía no crece porque se gaste más, la economía crece porque se eduque al soberano, como decían, o Mm, sea, que se mejore el capital humano y aumente el capital físico, que se invierta en la Argentina. Esa es la única forma de crecer de verdad. Y si no están haciendo eso, es porque realmente va más allá de la técnica económica, sino que pasa por un nivel mucho más grave, diría yo. sí, yo lo podría llegar a entender cuando hay un cambio de ministro, como ahora, que se puedan demorar 30 días porque se van los Es secretarios. normal, Eso es lógico. Pero hace un año que están paralizados. Hay una es una barbaridad. secretaría legal y técnica de la jefatura de gabinete No, que no no... escucho, perdón. Ah, digo que... ¿Ahora me escuchás? Ahí, Perdí, perdí perdió. el sonido, perdón. Ah, bueno, Ah, sí. no, Ahora sí, ahí ahí está. está. Digo que hay una secretaría legal y técnica de la jefatura de gabinetes que es la que debería firmar y no firma. No firma. Ah, lo tengo que leer. ¿Te imaginas si tiene que leer desde la primera a la página 122 cada vez que tiene que firmar? Listo, estamos al horno con papas. Bueno, ¿qué va a ser? Pero 122 páginas se leen en 3 días. Sí, es verdad, es verdad. Vos dijiste que si Silvina Batakis lleva un programa por fuera del fondo vamos a tener problemas, ¿no? Por fuera del fondo, no Sí, sé si llegaste a decir peronista o kirchnerista. más bien kirchnerista. Kirchnerista. No Ella, voy a entrar en otras discusiones. Sí. claro, sí, ella habló ayer con Georgieva y dijo que era Sí. razonable reducir el déficit, Ujú. era razonable. Es más, dijo, no es compatible los que viajan al exterior con la generación de puestos de trabajo, con lo que quiso decir, el dólar al viajero va a tener que pagarlo al dólar libre y así sucesivamente la Argentina se va chocando hacia un dólar libre, pero por la fuerza, Sí. no pensado. ¿Eh? Eh, Ajá. eh, ¿Te parece que puede ir a algo, no sé, algo normal esta economía o va a ir a la normalización por chocarse contra el paredón? Yo me temo que con esta actitud de no reconocer que el dólar está atrasado y haciendo todo este tipo de manejos burocráticos que llevan además a una posible corrupción para Mm. tener acceso a los dólares, Sí.
Eso lleva no al paredón, pero ciertamente a un muro de contención muy fuerte, y no es el fondo. El fondo puede ser el que esté arriba del muro diciendo, pero es la realidad, Sí. que no se puede tener un manejo así. Lo tuvo Argentina en el pasado, lo tuvo Venezuela, lo han tenido muchos países latinoamericanos que mientras tanto se han curado realmente del todo de esto, así que se van a encontrar con un golpe muy duro Esta y crisis, mucho antes de claro, lo que se piensa. mucho antes de lo que pensamos. ¿Esta crisis argentina te hace acordar alguna, si me hablas de 50 años, viviste, aunque estuviste afuera, seguramente la del 75, viviste la del 80 y pico, viviste la del 89, ¿te hace acordar Todas las alguna? viví, E- todas las viví. Esta, ¿te hace acordar O alguna? sea, directa o indirectamente todas las viví. Mm, Y yo diría, pensemos en la más grave de todas, que fue la del 2001. No sí. alcanza a ser el 2001. Esto es un deterioro más lento, pero no tiene las restricciones, la Mm, Argentina, las restricciones legales que tenía cuando se salió del uno claro. a uno a través del corralito, porque eso tuvo un efecto shock espantoso sobre el sistema Mm. financiero y el sistema se implosionó. Eh, pero me hace acordar un poco a eso. El 89 creo que no están dadas las condiciones para la hiperinflación, pero de Mm. una inflación alta también. Sí. Ninguna, digamos, todas se parecen, aunque ninguna es igual. Inclusive el 75 con el Rodrigazo, ¿no? Donde, El Rodrigazo, en realidad estoy pensando que lo que yo me acuerdo, el Rodrigazo es lo claro, más parecido a lo que claro, yo que veo estábamos muy atrasados con las tarifas, muy atrasados en con muchos todo. precios y de un día para el otro se tuvieron que normalizar. Ahora, Claro. estamos como la ranita, ¿no? Que cuando vos la metés en una olla con agua caliente, salta. Ahora, si la metés con Claro, agua tibia, se queda y se va hasta que un día, hasta el momento se muere porque el agua se calentó, ¿no? Estamos igual, exactamente. estamos Y lo igual. que pasa, y lo peor es que la ranita no es una ranita cualquiera, porque no estamos hablando de un país fundamentalmente frágil. Estamos Mm. hablando de un país que puede ser, que podría ser realmente estar en el club de los buenos. Sí, sí, Estoy hablando en términos económicos. sí, sí, Y no le damos, no formar le damos. parte de verdad del grupo de los 20, de verdad de estar en ese sector. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por tu tiempo, por todo lo que nos das. Muchísimas gracias por estar en el programa, es siempre un gusto. Igualmente. Claudio Loser con nosotros, ex director del Fondo Monetario Internacional para Sí, América Latina, en 50 años ya fuera. Pues es increíble. que es un mundo